Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros a una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el icono de un pueblo. El icono de un pueblo lo he titulado porque vamos a hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María del Campo, que es la que hace esa silueta tan absolutamente monumental en la colina donde se asienta la villa. Nos hace que nos sentamos, primero el pueblo, que parezca más pequeño de lo que es por la grandiosidad del templo, y segundo que nos sintamos como un poco, no sé si la palabra es asustados, sino diciendo, madre mía, ¿dónde vamos? Pero si eso es una catedral en medio de la nada. Pues vamos a recorrerla en breves instantes, pero primero el introito, que es lo que más gusta. Yo voy a empezar un poco un introito un tanto viajero. Este verano ha sido aciago para mi coche, se me ha estropeado 4 veces, no sé si os lo he contado. He estado en estado de desesperación porque no me podía mover prácticamente. Bueno, me podía mover si alquilaba otro coche, porque el coche siempre se me averiaba a 300 o 400 kilómetros del domicilio donde tengo el tomador del seguro. Entonces, si estás a 150 te traen la grúa, te cogen un taxi, te montan y te traen a casa, pero si estás nada más, entras en una expedición que en teoría ese vehículo te llega sin problema. En teoría son 5 días, pero si te pillan entre 2 fines de semana, eso se te puede convertir en más. Y si a eso se le añade que es verano o hay vacaciones, en mucho más. En ese estado de desesperación, de no haber en mi vida de muchos años de conducir, solo había utilizado 2 veces un coche de alquiler, uno en Lanzarote y el otro en Fuerteventura. Pues me tuve que haber lanzado a cambiar de coche, y en este verano, en contra de mi voluntad, pero aceptando mi destino, tuve que cambiar 8 veces de coche cada vez que alquilaba uno para salir de esa alquilar, y los que me ponían el seguro cuando me quedaba tirado fuera son los que me han hecho me han permitido desplazarme este verano. Bien, ya cuando pensaba que ya tenía todo el coche hecho, pues ya dije, ya no me fío más. Ya a lo máximo que voy a moverme es en un perímetro de no más allá de 150 kilómetros, para si tengo una avería que me traigan a casa y pueda pasar el día, porque claro, una de las veces se me averió el coche en Miranda de Ebro. Miranda de Ebro está en una ciudad muy bien, tengo allí primos y todas estas cosas, pero estaba ante el siguiente dilema. Cuando me fue el seguro con la grúa a recoger el coche, me dijeron, bueno, igual te podemos dar un coche en Logroño, te podemos dar un coche en Vitoria, te podemos dar un coche en Bilbao o te podemos dar un coche en Burgos. Cualquier cosa que no fuera Burgos, porque me aproximaba más a Madrid, era para mí una auténtica locura. Máxime si me hubieran llevado a Bilbao. Finalmente me llevaron a Burgos, porque solo imaginarme el salir, primero llegar a Bilbao, aunque me hubieran puesto un taxi, y luego el salir de Bilbao con un coche que no conozco, que es una ciudad muy bonita, muy organizada, pero como no sepas seguir bien las indicaciones, es absolutamente inenarrable la salida que tiene esa ciudad. Así que cuando ya estaba en Madrid con el coche dije, bueno, voy a probarlo, el mecánico
Pedro me juró y me perjuró que el coche estaba bien. Y, está bien, estaba bien todas las veces que he salido y han sido 4 las veces que me he quedado con el coche parado. Así que voy a probar el coche. Así que una de estas mañanas que estaba solo por Madrid, pues cogí la perra boleta, y me fui a dar una vuelta por el Pardo. Hacía un día frío, pero andaba muy temprano. Y entonces dije, voy a ver si pruebo un poco el coche, voy a hacerle por lo menos 100 kilómetros y voy a echar gasoil, porque siempre se me encendían los testigos después de haber recargado la gasolina. Entonces cogí el coche y no sé por qué acabé en la gran circunvalación de Madrid, en la M40, y dije, bueno, pues voy a buscar rutas nuevas, ¿no? Y entonces vi un letrero que ponía Campo Redondo, me metía hacia Campo Redondo, y que es un pueblo de aceitunas. Las aceitunas madrileñas, las buenas, son de ahí, que tienen una variedad así muy verde y muy rica, los que os gusten las aceitunas. El caso es que me metí por ahí, luego no sé lo que hice, porque son estos pueblos que era un sábado, y en muchos pueblos los sábados hay mercados o mercadillos, y todo lo que parece una bella exposición de los navegadores se convierte en que vas a acceder a un pueblo, ya hay una barrera que te pone calle cortada por celebración del mercado, no pasar. Entonces yo no sé cómo lo hice, que me metí en una carretera que me estaba indicando, bueno, después de hacer un tramo, no tengo ninguna prisa, tengo que probar el coche, voy mirando en el cuenta kilómetros como los kilómetros que voy haciendo, y cuando ando unos kilómetros vi que ponía embalses de Entrepeña y Buendía, que es eso que le llaman el Mar de Castilla. Bueno, yo no sé si le llaman el Mar de Castilla o le llamaban antes. Y cogí digo, pues qué interesante. Y cuando llegaba a esos pueblos, acabé en Sacedón, un pueblo allí que está al final de la provincia de Guadalajara, porque ahí es donde están estos embalses. Embalses grandísimos, aunque no estaban llenos, eran unos embalses grandísimos. Y dije, bueno, pues voy a parar aquí. Paré en una gasolinera porque ya me puse el navegador, voy a ver qué hay por aquí cerca. Entonces puse el navegador y estaba relativamente cerca la ciudad romana de Ercábica, que no conocía, que ya está dentro de la provincia de Cuenca, pero prácticamente frontera con la provincia de Guadalajara. Así que dije, había un teléfono ahí en la página, pues voy a llamar. Y se pone una chica y me dice, pues mira, soy la guía, estoy yendo para allí, que tengo una visita. Me dice, ¿cuántos son? ¿Cuánta gente son? Yo, pues yo solo. Y dice, pues nada, pues usted va, haga usted la reserva, porque tiene que estar reservada, no tiene costo, pero tiene que estar reflejada la reserva. Ya es un poco tocar las narices, para una persona que va, que encima hace 100 kilómetros ir, 100 kilómetros volver, pero bueno, lo hice y casualidad, me salió bien, porque estas páginas que te dicen, esto no es un robot, mire las fotos, dónde hay escaleras, cuál es un taxi, todo ese tipo de preguntas que te hace, y luego te ponen unos números así alterados para que tú marques los números y les dé que no es un robot sacando entradas. Bueno, un lío terrible. El caso es que ya me encaminé a Ercábica. De Ercábica os hablaré otro día sin dudarlo. Y cuando estaba terminando dije, pues voy a salir, ya que estoy aquí voy a salir por Huete. Y pregunto, oye, Huete está muy... Porque he oído hablar de Huete, pero no había estado nunca. Y digo, ¿Huete está muy lejos? Y me dice, no, está aquí en ruta, llegas a el pueblo donde algo de Cabañaruelas me suena que era el pueblo donde, o el diminutivo de Carabañuelas. Y salí de ahí, otro pueblo, y ya llegaba a Huete. Cuando llegué a Huete, dije, madre mía, ¿pero qué es esto? Esto es una villa con mucha enjundia, con muchos monumentos. Lo de siempre, también era sábado, también había mercadillo. Así que cogí el coche, quería entrar al centro del pueblo,
calle cortada, calle cortada, calle cortada. Ya sabéis, ahora cuando vayáis con estos navegadores, enteraros si hay mercado o no hay mercado, porque os vais a tener que quedar en muchas villas a la salida del pueblo. Bueno, el caso es que ya aparqué, empecé a andar por el pueblo, porque tampoco era grande, ¿eh? Ya empecé a ver algunos monumentos por fuera, espectacular, con una señalética espectacular, restaurándolos todos con un buen gusto increíble. Y me produjo una gran alegría visitar este pueblo, que os iré contando. En esencia, no voy a entrar en detalles porque Huete necesita muchos podcasts para ser explicado, pero os digo que me llevé una profunda satisfacción de conocer Huete, de visitarlo y supongo que de poderos contároslo en sucesivos podcasts, porque tenemos que volver a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y a lo que fue su proceso constructivo. Bueno, sobre la planta de un humilde templo dedicado a la Madre de Dios, a María, quizá ya existente, parece ser que en el siglo XI, cuando se inició la actual fábrica de la iglesia, siendo la construcción más o menos que queda reflejada del templo de Santa María del Campo de la primera mitad del siglo XIII, siguiendo los modelos clásicos del gótico burgalés, que era una iglesia en planta de cruz latina, de 3 naves cubiertas con bóveda de crucería sencilla, más ancha la central que las laterales, y en las que se abriría, como en la no muy lejana iglesia de Sasamón, de Olmillos de Sasamón, una portada tardorrománica, ejecutada a finales del siglo XIII o comienzos del XIV, trasladada siglos después, posteriormente al comenzar las obras de la torre del siglo XVI, a la capilla del Santo Cristo, situada en el lado del Evangelio. Esta iglesia, que es en su mayor parte corresponde a la parte occidental de las naves, desde la puerta principal abierta a los pies hasta el crucero, se cerraría a la altura del actual crucero con 3 ábsides, abriéndose a los lados 2 pequeñas capillas sepulcrales que son las actuales de la capilla de la Preceptoría y la de San José, cuyas bóvedas también son del siglo XIII. En la primera mitad del siglo XV, hacia los años 1400-1427, se añade en el lado norte un claustro procesional sobre los terrenos de la plaza de 3 lados, con una crujía de 5 tramos y los otros 2 de 3 tramos. El acceso al claustro se hacía desde el interior del templo mediante sendas puertas de arco apuntado abiertas a los laterales. Por estas fechas, el obispo don Pablo de Cartagena concedía indulgencias a quienes ayudasen, bien con limosnas o bien con su trabajo, en lo que eran las obras comenzadas. A finales del siglo XV se amplió la iglesia hacia el oriente o cabecera y hacia los laterales, construyendo un doble crucero y un ábside poligonal. El primero, más ancho que la nave central, con 2 enormes ventanales, daban mucha esbeltez al templo, y el segundo, el del altestero, concebido y ejecutado para enterramientos, obra que se vieron muy retardadas y a veces paralizadas por la falta de recursos económicos, según se desprende en una nueva bula expedida en el año 1491 por el entonces obispo de Burgos, don Luis de Acuña, a favor de cuantos contribuyesen con limosnas a la construcción de la iglesia, considerando el gran edificio que se hace en honor y reverencia a nuestro Redentor Jesucristo y en la iglesia de Santa María de esta Villa del Campo. No se descarta en la dirección de obras la intervención de Simón de Colonia, como muestra la portada norte del crucero, realizada a principios del siglo XVI, muy emparentada estilísticamente con otras construcciones burgalesas de este artista. También recuerda a Colonia por la diafanidad y amplitud espacial dada a la nueva parte construida, con bóvedas de tracería complejas,
más ricas las bóvedas de los extremos de la nave del crucero y en las dos capillas laterales de la cabecera. Aquí se dispusieron 8 enterramientos de factura tardogótica, de los que solo se conserva uno completo en el muro sur, y otros se destruyeron convirtiéndose en parte los huecos y algunos arcos decorados vamos a decirlo, se reutilizaban las estatuas y estas cosas, tapándose los sepulcros frontales con retablos posteriores yo creo que de muy distinta procedencia, algunos realizados por la Iglesia y otros realizados para la Iglesia, se entiende, y otros traídos de otras iglesias y ermitas de los pueblos abandonados de la zona. En el lado meridional se abrió otra portada, salvando el desnivel existente mediante una plataforma que forma un amplio atrio de forma de balconada sobre la villa. Pocos datos más se conocen de la construcción de la iglesia, en la cual es posible que interviniera como mecenas don Francisco Barahona, fallecido en el año 1516, cuya memoria mereció la ejecución de un suntuoso sepulcro labrado a los pies de la escalera del presbiterio. De la que sí se conoce abundante documentación es de la erección de la monumental torre, sin duda la gran obra de esta iglesia parroquial de Santa María del Campo, comenzada por Diego de Siloé en el año 1527 y continuada por su discípulo Juan de Salas años después. A finales del siglo XVI se edifica la capilla de San Bartolomé en el lado de la epístola y enfrente, en el lado del Evangelio, se añadieron a mediados del siglo XVII las capillas del Santo Cristo, o también llamadas de Santa Catalina, por la imagen que aparece en la preciosa vidriera original que allí se conserva. Esta capilla está enclavada en el patio del claustro y comunica con la iglesia a través de la portada tardorrománica allí trasladada hacia el año 1527 desde la entrada principal. La portada se levantó sobre un muro, por lo que hoy parece más alta de lo que pudo ser en su origen. La capilla de la preceptoría arranca la escalera para acceder al coro, situado en lo alto, a lo alto de la puerta de entrada, y trasladado en 1727 al centro de la iglesia, lugar donde hoy se encuentra, como la mayoría de las sillerías góticas, se trata de una obra tallada a finales del siglo XV. Esta capilla comunicaba con otras dependencias de la iglesia donde vivían los beneficiados, sufriendo este lado oriental del claustro profundas modificaciones en el año 1870, en que el municipio expropió parte de estas dependencias superiores del claustro. Se destruyeron 2 tramos del lado oriental del claustro, convirtiéndose el último de lo que da forma a la capilla de la Dolorosa, por acceso abierto desde la nave del Evangelio de la iglesia. Y en la otra parte del templo, junto a la capilla de San José, se edificó a finales del siglo XVI o principios del XVII la capilla de San Bartolomé, quedando abierta y con la misma altura que la nave lateral del lado de la epístola, que en este tramo resulta algo más ancha. En esta capilla se dispusieron 2 enterramientos anteriores que quizá estaban en el muro derribado para construir la nueva capilla. A los pies de la nave de la epístola está el baptisterio, pequeño espacio cortado en parte al hacer en el siglo XVI la torre inmediata. La capilla era gótica y se cubría con bóveda sencilla, y a la derecha de la portada principal queda la puerta decorada que da paso a la escalera de subida a la torre y al coro antiguamente. En esta parte de la iglesia, la más antigua, se abren en los muros laterales algunos otros arcos sepulcrales. 2 de ellos están cerrados en forma de armarios, siendo utilizadas por las cofradías de la Vera Cruz y del Santísimo Sacramento.
Debajo y detrás del altar mayor, en la cabecera del templo, donde destaca el gran ábside poligonal con sus ventanas apuntadas, están la sacristía y otras dependencias de tracerías góticas, acaso de los siglos XIV o XV. En otro tiempo, podía haber sido una sala capitular. En el siglo XVIII se pintaron algunas estancias de la iglesia, como la capilla de la preceptoría, aún se aprecian pinturas por encima del retablo, y en los laterales del trascoro. La iglesia en la actualidad presenta planta desigual, 3 naves de 5 tramos, abriéndose en los laterales algunas capillas y un ábside poligonal que sobresale de la cabecera plana. Esta se prolonga con una capilla a cada lado, quedando la misma dimensión transversal que el crucero, dispuesto a continuación, dando la sensación de poseer el templo un doble crucero. Esta es, como se la consideraba, la perla de la diócesis, la Domina Gentium, según el tratado que hizo Fernando de Puente y Primo de Rivera, arzobispo y cardenal de Burgos, entre 1858 y 1867. La torre es la torre más bella y monumental de todo el Renacimiento español, es como la considera Chueca-Goitia, ese gran arquitecto. Se levantó a los pies de la iglesia en la primera mitad del siglo XVI. Sobre la autoría del proyecto no hay dudas. Corresponde a Diego de Siloé, pues en la documentación conservada se hace continua referencia a ello, siendo más difícil atribuirle la ejecución de la obra. Aunque en un principio se había encargado, vamos a ver si lo digo bien, en un principio la torre se había encargado a otro maestro de cantería, pero el 2 de diciembre de 1527 el Cabildo y el Concejo de Santa María del Campo firmaban con el canónigo Alonso Díaz de Lerma un contrato por el cual Siloé va a realizar la torre, de acuerdo con las trazas anteriormente presentadas. Lo que dice el documento, les pareció como una gran obra y les pareció que reunía las condiciones para realizarla por el prestigio que ya tenía. Días después, el 17 del mismo mes, Diego de Siloé estaba en Santa María del Campo ratificando ante los clérigos de la Iglesia el compromiso adquirido y comprometiéndose a terminar la obra en 6 años. En marzo de este año se obligaba a Siloé, que había ganado el concurso convocado para la construcción de la torre, siendo preferidas sus trazas y condiciones a las que había hecho Felipe Bigarny, dando origen a un pleito entre ambos maestros que finalmente, mediante sentencia de 3 de junio de 1528, se resolvió a favor de Diego de Siloé, como deseaban los clérigos de la villa, aludiendo que la traza en muestra dada por el dicho Diego de Siloé es a contento del consejo y cabildo de esta villa. Diego de Siloé no pudo realizar toda la obra, ya que este mismo año fue llamado a Granada para trabajar en la capilla de San Jerónimo. Marchó a la capital andaluza, dejando las obras a su discípulo Juan de Salas. Disculpa su ayudante la marcha precipitada del maestro, alegando que fue por mandato de sus majestades la partida y la salida forzosa al reino de Granada para hacer ciertos bultos de la obra que habían encargado, que estaban encargando sus majestades. En 1528 Siloé estaba en Granada y finalizaba el verano, estaba ya instalado definitivamente en esta ciudad y trabajando en las obras de la catedral. Aunque sí dejaría dibujadas completamente las trazas de la torre como atestigua Salas,
en el mismo documento, Diego de Silué le había dejado dicha obra para que la acabase conforme a cierta traza que él ya había realizado. No debía quedar la torre muy del gusto del cabildo, por cuanto entablaron pleito con Juan de Salas. Vamos, esto cuando dicen que entablaron pleito, el pleito no es porque no les gustara la torre, es porque no les gustaba lo que tenían que pagar. E intentaron derribar la parte alta del tercer cuerpo, que era ochavado, y seguir un poco lo que eran las tradiciones que estaban marcando. Pero llegaron a un acuerdo y Juan de Salas accedía a las pretensiones del cabildo y a pagarle las costas de más que se produjesen. En definitiva, que los clérigos y el concejo de Santa María del Campo lo que pretendían era levantar más la torre con una afán verticalista dentro de la tradición constructiva gótica hasta entonces vigente. Así, el 13 de mayo se añadían nuevas cláusulas al contrato que se vaya construyendo a una altura más alta. Y la torre consta de 3 cuerpos superpuestos sobre la portada y el cuerpo bajo está formado por un gran arco triunfal que sirve de vestíbulo, decorado con figuras de los santos padres evangelistas y un grupo de querubines que parecen sostener los cuerpos superiores. El segundo cuerpo, en su fachada principal, tiene un amplio ventanal con arco de medio punto y columnas estriadas, y a sus lados 2 altos relieves representando la anunciación del ángel a María. Al norte, el apóstol Santiago indicándonos el camino, y al sur, San Andrés. En el mismo cuerpo, separados por una pequeña moldura, los grandes relieves de los demás apóstoles, rematando con una decoradísima y esbeltas gárgolas. Y en el tercer cuerpo, quizá la obra más personal de Juan de Salas, se recortan 2 pisos de ventanales decorados con motivos platerescos. En el primero aparecen en cada uno de sus 4 lados 3 trallas muy bien trabajadas representando a los santos titulares San Sebastián, San Jorge, San Roque y los santos Cosme y Damián, sobre los que se recorre una cornisa balaustrada con pequeñas agujas y airosos pináculos en las esquinas. Sobre este cuerpo se eleva una linterna ochavada que sustituye a la primitiva derribada en el siglo XVIII por el terremoto de Lisboa de noviembre de 1755, que afectó gravemente a la torre. Conforme al modelo renacentista, es una torre prismática dividida en cuerpos sucesivos y terminada en un ochavo central. Los diversos cuerpos adolecen entre sí de falta de unidad. No sabemos ciertamente cuáles fueron las modificaciones que alteraron su traza primitiva, aunque independientemente se recomienden por su belleza y delicadeza decorativas. Sin embargo, la impresión dominante es que es muy, me quedaré corto, elegante de volumen, que hace olvidar esa falta de unidad. Se le ve una torre muy perfecta. Y hasta aquí nos ha traído hoy este capítulo de Santa María del Campo, en un primer recorrido que hemos iniciado en Huete, probando el coche y derivado a una ciudad y a otros pueblos donde todo eran mercadillos y donde allí no funcionaba el localizador. Pero nuestro localizador es nuestra historia con sentido, que cada día vamos recordando los grandes enclaves de la historia. Juan Carlos González, un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos
como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.